Te invito a que me acompañes a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Quiero que hablemos en esta mañana de la mentalidad de éxito. Y quiero que hablemos de este tema porque el Señor desea activar una mentalidad diferente en nuestro corazón. Desea darnos pensamientos diferentes para nuestra mente. Desea abonar nuestros pensamientos con esas palabras de vida que Él nos ha dado para nuestro crecimiento. Quiero que sepa que Dios nos conoce muy bien. Dios conoce las temporadas y dificultades que nosotros vivimos. Dios conoce cuando una persona es simpatizante o cuando es un militante. Dios sabe cuando hay un creyente y cuando hay un discípulo. Dios sabe cuando tú y yo somos observadores o cuando participamos de su reino. Dios nos conoce muy bien y sabe que en los momentos de dificultad regularmente nos desanimamos. Es la primera reacción que se presenta ante una dificultad. El deseo de abandonar la obra, de dejarlo para otro momento, el asumir un pensamiento de fracaso es lo natural. Dios quiere que entendamos que aunque estemos en los días de la duda, que aunque estemos en los días del desánimo, de la desilusión, de las distracciones, del entretenimiento, como iglesia debemos estar enfocados. Dile al que tienes a la par, este es un tiempo para estar enfocado. Quizás no te oyó y yo te pido que lo sacudas y le diga enfócate, que hay una palabra de Dios para ti en este día. Hoy las personas solamente hablan de problemas. Yo no sé si tú lo has notado. Incluso estuve hace unos días en una reunión de amigos y en este encuentro que era de siervos del Señor, al final le dije, espero que en el próximo encuentro podamos hablar de cosas positivas, de victorias y de bendiciones, porque hasta me sentí mal, cómo el discurso se tornó totalmente oscuro, triste, cómo este panorama de sequía no solamente está afectando la tierra de nuestra nación, sino también los corazones de los que formamos parte de este tiempo clave que estamos viviendo. Por eso el Señor quiere darnos una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, dirección para que podamos enfocarnos en el éxito que Él desea establecer en nuestra vida en este año en el que nos encontramos. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 nos recuerda algo muy importante. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo, honren a Dios en su vida. Y la razón por la cual me sentía motivado a pedirle a estos amigos que oráramos para que el próximo encuentro pues pudiéramos hablar de victorias, de respuesta de Dios en medio de nuestra necesidad, es porque debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo de esta manera. Tú y yo tenemos una gran bendición dada por Dios, que en nuestro corazón tenemos un inquilino y es el Espíritu Santo. Si hemos nacido de nuevo, Dios habita en nuestro corazón. Imagínate que tú tienes en casa a una persona y que diariamente tú la bombardeas con palabras de desánimo, con palabras de tristeza, con palabras duras. Lo que esa persona va a recibir de ti constantemente es ese pensamiento negativo, ese pensamiento de derrota, hasta el punto en el cual no se va a sentir cómodo en ese ambiente, porque nosotros estamos minando, contaminando el ambiente con las frustraciones que podemos estar padeciendo en este momento. Pero el Señor nos recuerda que Él pagó un alto precio por nosotros, y Dios, que no inicia nunca una empresa y la deja caer o la abandona, tú y yo somos esas vidas que estamos en sus manos, ese proyecto de Dios que estamos en sus manos y que, como Él ha dicho en su palabra en el libro de Filipenses capítulo 1, el que empezó la buena obra la va a completar. Dios no ha terminado con nosotros y la mejor manera de honrar ese llamado que el Señor nos ha hecho es mantenernos firmes en el mismo, sin titubear, sin mirar hacia ningún lado, sin dudar, no importando
esas vicisitudes que estemos observando. Y recordar también que Hebreos capítulo 10, verso 25, nos pone al tanto de una de las reacciones primarias que llevan a cabo aquellos corazones débiles cuando llegan las dificultades a su vida. Hebreos 10:25 nos hace un llamado: no dejen de congregarse como algunos lo hacen, más bien anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Lo más rápido, lo más frecuente, lo más común que vemos en las personas, que cuando las cosas están bien, pues todo está alegre, todo es alegría, todo es oración, todo es alabanza. Pero cuando las cosas no están saliendo como esperaba, pues inmediatamente se desaparecen, se apagan, se apartan, se excluyen de toda invitación, de toda participación en lo que tiene que ver con los propósitos del Señor a través de su iglesia. Por lo tanto, es importante que no solamente recordemos que somos templo del Espíritu, sino que también nos animemos para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y también Mateo 22:37, quiero que me acompañen a este pasaje. Con estos tres pasajes podemos construir un mensaje claro de lo que Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Dice que nuestro Señor Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante de todos. Hay un segundo mandamiento que igualmente es importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley es resumida en estos dos mandamientos: amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, y también aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay algo importante que nos ayude a construir una mentalidad, un enfoque claro de lo que Dios quiere que logremos entender en este día. Lo primero que Dios quiere recordarnos es que Él habita en nuestro corazón, que Él ha hecho de nuestro corazón su morada y que Él no va a defraudar el llamado que nos hizo, que Él tiene un propósito con nosotros y ese propósito Él lo va a cumplir. Número 2, el Señor quiere recordarnos que es importante congregarse, porque allí somos desafiados por Dios, somos edificados, somos bendecidos y somos transformados. Y número 3, Dios nos quiere recordar que es importante aprender a amar aun cuando las condiciones, las expectativas o la percepción particular no logra ser suplida por las personas que están a nuestro alrededor. No podemos amar de manera condicionada, porque de esta manera entonces no se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué ventaja hay en amar al que me ama? Sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando se presentó en su ministerio terrenal, dio amor a aquellos que le aborrecieron, visitó a aquellos que no le estaban esperando, buscó a aquellos que estaban huyendo de él y tuvo misericordia de todos aquellos que le dieron la espalda. Nuestro Señor desea activar en nosotros una mentalidad distinta a la corriente de este mundo, a la corriente que podemos nosotros percibir cuando encendemos el televisor, cuando leemos la noticia o cuando conversamos con cualquier otra persona. Si te conectas a la dinámica de pensamiento de este mundo, te vas a desanimar. Si tomas en cuenta el momento en el cual te desconectaste espiritualmente de los propósitos de Dios, fue en aquel momento, aquella ocasión que prestaste tu oído a la palabra que no venía de parte de Dios y te desconectaste. Esa persona que contaminó tu corazón, que puso en tu mente lo que no venía de parte de Dios y lo creíste, porque abriste el corazón a lo que Dios te había advertido que no debías escuchar. Pero lamentablemente nosotros cometemos este error de conectarnos con lo que está sucediendo en el ambiente cuando esto es lo que precisamente nos arrastra. Imagínate que Elías en los días de Acab y Jezabel se hubiese conectado a lo que estaba sucediendo en el ambiente. ¿Usted cree que hubiese tenido un corazón con una capacidad profética como la que él modeló? Por eso Dios lo sacó de allí.
Por eso Dios lo llevó a un lugar aparte y ministró su alma para que entonces él pudiera ir a Israel y llevar lo que Dios quería que él ministrara. Y Dios nos está llamando a ese lugar secreto para que podamos conectarnos con su voluntad, con su intención, con su motivación, para poder diariamente salir al mundo, enfrentarnos a las dificultades y no dejarnos arrastrar por las situaciones que vemos en el ambiente. En estos días, nuestro hijo Andrés se congestionó. Inmediatamente uno de nuestros hijos se congestiona y vemos el caso delicado. No queremos que esto empeore y aprovechamos y vamos a la emergencia. Lo primero que te dicen en toda emergencia, eso está pasando con todos los niños. Y posiblemente llegas y ves 4, 5, 6 camillas ocupadas también por niños con congestión. ¿Qué tú crees que es lo primero que llega a nuestra mente? La preocupación. Inmediatamente nos preocupamos, esto es serio, porque lo primero que nos dicen es, esto está afectando a todos los niños, esto se está dando en los colegios y comienzan las teorías y comenzamos a ver el panorama. Y si tú y yo no conectamos con eso, pues viene el desánimo, pero también la desconfianza. Nos olvidamos del Dios que adoramos, que ha prometido tener cuidado de nosotros y suplir nuestras necesidades. ¿Y usted cree que vamos a orar? No, vamos a decirle, bueno, pues atiéndelo. Y vamos a darle medicamento. ¿Hay problema en darle el medicamento? No hay problema en medicar a nuestros hijos, sobre todo cuando se hace con conciencia y con un propósito. Pero lo más importante, la medicina que ellos necesitan es la fe que tú y yo le podemos comunicar a ellos en medio de su necesidad, en medio de su dolor. Porque si lo primero que hacemos es acudir al médico, le estamos enseñando a nuestros hijos que cuando ellos tienen una necesidad, ¿dónde deben ir? Al médico. Pero si yo, cuando ellos tienen una necesidad, lo primero que hago es llevarlo delante de Dios y luego al médico, ellos aprenden lo que el Señor les reclamó a Israel, que les dijo, ustedes buscaron a los médicos antes que a mí. Confiaron más en ellos y cuando no vieron respuesta, entonces me buscaron. Y tú y yo no debemos actuar de esta manera, porque entonces estamos utilizando a Dios como un seguro médico, que cuando se nos presenta la necesidad, lo sacamos de la cartera y cuando no, nos olvidamos de Él. Y Dios no quiere que tengamos esa dinámica y esa relación con Él, porque esto habla de un corazón desconectado. Tú puedes tener todo el tiempo que tengas en la fe, haber participado de todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero si por un segundo te descuidas, se puede venir abajo todo lo que el Señor con tanto amor ha querido construir en tu vida y en tu familia. El mundo está listo para la venida del anticristo, aunque usted no diga amén. La Biblia lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:7. Esa anarquía ya está en marcha de forma secreta en todo el mundo. Encienda su televisor para que pueda ver cómo en este año hay disturbios, hay protestas, hay anarquía en la mayoría de las naciones. Todo el mundo está en protesta. Todo el mundo está molesto. No sé si usted lo ha notado. La más mínima cosa produce una protesta de miles y miles de personas. Israel tiene más de 20 días en huelga por una propuesta que está llevando a cabo el partido que está gobernando en este momento para separar con claridad los poderes del Estado. Porque en Israel los jueces de la Suprema, como lo conocemos nosotros, se eligen entre ellos. Iván y yo somos amigos y Josué. Entonces, para elegir al próximo juez, nosotros tres nos juntamos. ¿Y a quién vamos a elegir? Al que nos conviene. Y entonces, cuando vemos que se va a tomar una medida, que vamos ahora a desalinizar el agua, Josué dice, a mí nunca me ha gustado esa idea. Ay, ¿por qué no? Porque eso es como un dinero botado. Entonces ellos se meten y bloquean esa iniciativa ejecutiva del Poder Ejecutivo, porque a ellos no les parece. Entonces, se ha querido esclarecer que ya que se está llevando a cabo un gobierno democrático, republicano, no teocrático,
pues entonces ya los jueces se quedaron en el libro de los jueces. Y ahora las cosas son diferentes. Pero como se ha introducido esta iniciativa, hay protestas. Hay protestas por todas las naciones: Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Si comenzamos a indagar, nos vamos a dar cuenta que el mundo está sumergido en la anarquía, porque este proceso de preparación para el sistema del anticristo está en marcha hace mucho tiempo. Esto viene desde los días de la Torre de Babel, esto no es nada nuevo. Y a través de los años se ha mantenido secretamente operando en todas las naciones, sobre todo en aquellos grandes gobiernos y civilizaciones como las egipcias, los asirios, luego los babilónicos, los medos y los persas. Y cómo ha seguido esto desarrollándose hasta nuestros días. Porque en esa visión que tuvo Nabucodonosor, que les reveló Daniel lo que se significaba, esta visión está vigente aún hasta en nuestros días. Porque ese último imperio no ha caído. Y terminará cuando en la visión Nabucodonosor ve que una roca golpea y destruye esta estatua, que no es más que la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a establecer su orden perfecto en toda la creación. Amén. Así que vemos que todo esto se ha estado presentando. Y con mucho dolor recordar que Mateo 24, 22 nos dice que si los días en los cuales nosotros vivimos no fueren acortados por el bien de los elegidos, ¿qué sería de nosotros? Porque ninguno pudiera sobrevivir. Esos son los días que nos ha tocado. Días donde las personas lamentablemente están cargadas, donde las personas lamentablemente están polarizadas. Hace falta que usted choque con el hombro a otro para que se forme tremenda discusión en cualquier lugar. Si usted no está tranquilo, calmado, en cualquier lugar se le puede provocar un problema enorme. La gente te tira el carro encima. Si hay un espacio pequeño, acelera para pasar primero. Nadie respeta las señales de tránsito. Todo el mundo solamente piensa en sí mismo. Porque así es el sistema de pensamiento que se está estableciendo en el mundo y que está cobrando cada día mucho más fuerza. Sé que Jesús está muy cerca porque la gente está dejando de congregarse, porque el amor de muchos, como dice Mateo 24, 12, se enfriaría. El Señor definitivamente está muy cerca. Todos estos acontecimientos, la anarquía, las situaciones que vemos en todo el mundo, la sequía, las inundaciones, los terremotos, las situaciones políticas, las crisis con la guerra, los rumores de guerras nuevas. Esto está terrible. Esto está terrible. Yo no sé si ustedes tienen acceso a esa información. Israel tiene semanas bombardeando Siria. Tiene semanas bombardeando objetivos militares iraníes, incluso dentro de Irán. Y si ustedes se ponen a ver las protestas, en las banderas de Israel hay otras banderas mezcladas dentro de la misma protesta. ¿Quiénes están financiando esas protestas? Usted simplemente tiene que ver uno de esos videos, buscarlo y se va a dar cuenta, porque allí están las banderas de todo el mundo que está participando de la anarquía que el enemigo quiere establecer en nuestros días. De cara a todo esto, si yo siguiera enumerando como una lista todas las situaciones que estamos viviendo, ¿cómo terminaríamos? No comemos ninguno hoy. Les quito el apetito. Usted va a llegar a su casa con deseo de acostarse. Mira, me voy a tomar un antialérgico o algo, me voy a dormir. Ya el domingo terminó para mí. Claro que sí, porque lo que estamos viendo es un panorama sombrío. Pero Dios no quiere que tú y yo alberguemos pensamientos de derrota. Dios no quiere que tú y yo asumamos ese discurso derrotista que muchos han asumido en nuestros días. Ay, qué difícil está la cosa, la cuenta vacía, el dinero no me da. Todos los días la cosa está más cara, sí es cierto. Por eso Dios nos dijo, yo soy su proveedor. Y yo tengo cuidado de sus necesidades.
Dice Primera de Corintios 2:16 que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que ministrar, lo que tú y yo tenemos que comunicar, es lo que Cristo está pensando de todo lo que está sucediendo. Por eso es importante aprender a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo puedo yo aprender a ver las cosas como Dios las ve? Te voy a dar 3 puntos importantes que emanan de los 3 pasajes que les compartí al inicio. Lo primero que Dios quiere que entendamos en este tiempo, para poder mantenernos en este desierto, para poder caminar sobre esta arena movediza, es que debemos aprender a andar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Usted no puede pretender escuchar la voz de Dios. Usted no puede pretender que Dios hable a su corazón o entender lo que Dios está haciendo si no aplica santidad a su vida. Entiéndase, mantenerse en pureza, apartarse de todo lo que pueda ser un factor que contamine lo que Dios está hablando, ministrando y logrando en nuestra vida. Aquello por lo que hemos luchado, aquello que amamos, va a prevalecer en la medida en la que tú y yo nos apartemos de la comunión con aquellos elementos o personas que contaminan los propósitos de Dios en nuestra vida. Es fácil identificar a una persona que contamina a otra. Hay personas con las cuales tú te sientas y cuando tú terminas de hablar con esa persona, tú terminas cargado, triste. Hay personas con las cuales converso y yo siento que estoy saliendo como de un ring, como que me golpearon. Y uno dice, ¿qué pasó? Esta persona en ningún momento me tocó. Claro que sí, porque esa persona estuvo ministrando con diversas cargas tu vida y todo lo que tú ves a partir de ese momento es malo. No, yo no voy a trabajar, ¿y para qué? Todo está perdido. ¿Qué debe hacer uno cuando se enfrenta a esas situaciones? ¿Qué tenemos nosotros? La mente. ¿Y qué tenemos que ministrar a esa persona? La palabra del Señor. ¿Qué hubiese pasado si en el pináculo del templo, cuando el enemigo llevó al Señor para que se lanzara, qué pasa si el Señor se lanza? Termina explotado en el piso como Judas. Usted dirá, ¿cómo? ¿Cristo? Claro que sí, porque el mismo Señor dijo, no, espérate. El Señor en ningún momento me dijo que jugara lanzándome de los lugares. Él me prometió su cuidado, pero yo no tengo que tentar a Dios de esta manera. Para comprobar que Dios nos ama, nosotros no tenemos que tentarlo, induciendo a Dios a responder a nuestras necesidades conforme a lo que nosotros pensamos. Si tú me amas, que pase esto. De ninguna manera. Pero ¿cómo tú y yo vamos a entender los propósitos de Dios si andamos en nuestros caminos? Si dejamos que aquellos que están contaminando nuestra mente sigan minándola. Un momento, escrito está. Un momento, las cosas no son así. Un momento, si así fueran, esto no debe determinar nuestro gozo, nuestra estabilidad y nuestro bienestar. Así como viene la palabra, tiene que salir de nosotros una respuesta. No conforme al pensamiento del mundo, sino como merece respuesta el pensamiento del mundo. No tiene que ser ofensivo, no tiene que ser con palabras duras, no tiene que ser un pensamiento rebuscado, simplemente tiene que ser la verdad de Dios aplicada a la necesidad que tenemos en ese momento. Y la santidad es parte de esto, mantenernos al margen de toda esta contaminación que quiera alejarnos de los propósitos de Dios. Número 2, si tú y yo queremos mantenernos firmes en los días que estamos viviendo y ver la prosperidad en todo lo que hacemos, debemos brindar ánimo a los débiles. Dice la Biblia que cuando veamos que otro está desanimado, ¿qué debemos hacerlo? Animarle. Ministrar, acompañar esa vida que está en necesidad. Pero ¿cómo yo voy a suplir la necesidad de una persona si yo no tengo los recursos en mi corazón para poder hablar a su necesidad? Y esto no habla de tiempo en el Evangelio. Esto no habla
de cuánto sé de memoria los versos. Esto habla de cómo yo estoy aplicando a mi vida lo que conozco, sencillamente. Antes de salir de nuestra casa debemos estar conectados al Señor para cuando enfrentemos las necesidades y las situaciones que se van a presentar, estemos preparados. Pero no en el momento en el cual se presenta la necesidad, yo voy a intentar escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. Sino que yo tengo que estar preparado para la dificultad porque previamente he estado conectado con el corazón del Señor. Y así cuando yo encuentro un corazón debilitado, un corazón entristecido, yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha hablado a mi corazón, de cómo Dios puede suplir tu necesidad. Pero si yo estoy en las mismas, ¿de qué yo voy a hablar? De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y si mi corazón está vacío de Dios y lleno de dolor, yo lo que voy a ministrar es dolor. Si mi corazón está lleno de tristeza, yo voy a ministrar tristeza. Si yo estoy lleno de desánimo, yo voy a ministrar desánimo. Pero yo puedo brindarle ánimo a los débiles cuando en mi debilidad he sido fortalecido por el Señor. Le he buscado y le he encontrado. He clamado y Él me ha respondido. He visto como en medio del dolor Él ha consolado mi corazón. Y como a cada palabra que yo he tomado de su palabra, Él la ha cumplido. Número 3, si tú y yo queremos tener éxito y tener una mentalidad diferente, debemos amar más y esperar menos. Aunque usted no diga amén. Amar más y esperar menos. No puedo seguir esperando que otro haga para entonces yo hacer o para yo pensar o para yo reaccionar. Porque si queremos entrar en esta cadena o esta reacción en cadena, lo que vamos a obtener es mucho desánimo y una falsa percepción de la realidad. Porque Jesús no vino a ser servido por los demás. Él vino a servir a los demás, porque tenía una mentalidad de éxito. Él no vino al mundo a buscar, Él vino a dar. Y cuando su corazón entraba en necesidad, acudía al Padre y se conectaba con la fuente. Si tú y yo practicamos esto, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida funciona como un móvil. Si lo cargas, él va siempre a funcionar correctamente. Pero si en las noches o en los momentos en los cuales estás descargado no lo conectas a la fuente, te va a dejar sin comunicación en cualquier momento. Y qué difícil es esto cuando dependemos del GPS o estamos esperando la llamada o estamos a punto de llamar a la persona para convidar el encuentro que habíamos acordado, o cuando voy tarde para la reunión. Si yo no tengo comunicación, ¿cómo lo hago? Muchos nos hemos quedado sin batería y no nos hemos acercado a la fuente. Y por eso nos sentimos así, que nada funciona, que nada sale bien, que nada tiene propósito, porque lamentablemente nos quedamos sin batería y estamos esperando que las cosas sucedan. El Señor nos está diciendo, no, acércate a la fuente, para que puedas dar sin esperar recibir nada a cambio. El Señor es como la fuente que siempre transmite la señal con toda la intensidad necesaria. Pero si yo estoy en modo avión y pongo mi móvil en un modo avión, no voy a tener conexión ninguna, aunque se esté transmitiendo la señal. Muchas personas dicen, yo no escucho a Dios, Dios no me habla, yo no veo lo que Dios está haciendo, porque lamentablemente nos hemos quedado sin batería, nos hemos desconectado de la señal y no podemos participar de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque en los días de sequías había un Elías que estaba orando por lluvia. En los momentos de necesidad había un José que sabía lo que se tenía que hacer con la tierra. En los días de cautiverio había una Esther que había sido preparada por Dios para gobernar, aunque usted no diga amén.
En los días de soledad había una Ruth que había aprendido a depender de la provisión del Señor y a esperar en Él. En los días en los cuales escaseaba la palabra, había un Juan el Bautista que estaba en el desierto proclamando el mensaje de salvación. En los días donde la ciencia y la filosofía estaba tomando el escenario del mundo, había un apóstol Pablo cargado del conocimiento del Señor que estaba hablando de parte de Dios, y todos a su alrededor terminaban maravillados con el poder de la palabra que él comunicaba. Y así, en los días en los cuales tú y yo estamos viviendo, en estos días de arena movediza, de desierto, en estos días de desánimo, el Señor quiere que estemos conectados a la fuente. Yo termino con lo siguiente. Hay un síndrome que está afectando el funcionamiento neurológico de las personas en este tiempo. Ese síndrome lo he titulado el síndrome del pensamiento fraccionado. ¿Por qué? Porque afecta a las personas de tal manera que queremos estar en todo, pero no nos nutrimos de nada. Estamos en todo, participamos en todo. Estamos en todas las reuniones, estamos en todos los lugares, pero al mismo tiempo no estamos en nada. Ayer yo estaba viendo uno de los deportes que me gusta, y estas personas estaban compitiendo en Australia y yo estaba en mi casa como si estuviera allí. Yo tenía el corazón acelerado y yo quería despertar a Jamie, ve lo que está pasando, y no la tocaba porque se iba a molestar conmigo. Pero eso estaba sucediendo en Australia y yo aquí como si estuviera compitiendo junto a ellos. Pero en realidad, ¿estaba yo compitiendo? ¿Quemé alguna caloría? ¿Logré alguna copa? Y yo terminé ese encuentro como si hubiese sido yo que competí. Y así nosotros estamos en lo que está sucediendo en tal país, lo que está sucediendo con tal amigo, lo que está viviendo tal persona. Aquella persona está de viaje, se tiró una foto, mira dónde está fulano. Estamos en todo, pero no nos nutrimos de nada. Estamos conectados a la vida de todos, pero al mismo tiempo estamos separados de todo el mundo. Leemos todo, creemos que sabemos todo, pero al mismo tiempo no sabemos nada. El síndrome del pensamiento fraccionado, que ha sido heredado por el modernismo, que a través de la digitalización de todos los procesos ha puesto en nuestras manos dispositivos cuyas aplicaciones son ventanas, y tú y yo, si nos detenemos y observamos cómo funcionamos durante 15 minutos de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en esos 15 minutos abrimos una aplicación, la cerramos, abrimos otra, mira, entramos al banco, hacemos una transferencia, leemos el Instagram, decimos, mira dónde está fulano, escribo por WhatsApp, estoy de camino, llamo a mi abuela, voy a comer contigo, esto y todo y aquello, y en 3 minutos hice 20 cosas. Entonces nosotros creemos que nos estamos comiendo el mundo porque tenemos todo controlado, pero no nos nutrimos de nada, no pasamos tiempo con nadie, no hay calidad para nada de lo que estamos haciendo. Y esto ha terminado provocando gente distraída. Usted no se imagina durante estos minutos que he estado hablando con ustedes cuántas veces hemos visto el teléfono, hemos mirado el reloj, hemos mirado hacia el lado, le hemos dicho algo a la persona, hemos estado pensando en otra cosa, porque ya nuestro pensamiento está fraccionado, no hay concentración, no nos nutrimos de nada. Nos hemos acomodado de esta forma y el bienestar del modernismo ha terminado haciéndonos este daño y nos ha dejado sin capacidad de desarrollo. Somos codependientes del sistema. Aunque usted no diga amén. Si esa señal se apaga, eso es noticia. Tal red se cayó, eso no sirve. Y nervioso, y hay gente que colapsa y llaman al 911. ¿Y qué pasó? Que se le apagó el celular, se le quedó el cable, trajo la fuente nada más.
¿Por qué? Porque simplemente unos minutos se desconectó del sistema del mundo. Somos codependientes de un sistema y quizás no nos habíamos dado cuenta. Hay personas que dicen, no, yo hago mi trabajo a través de este celular. ¿Y tú crees que eso es algo bueno? Entonces, si te quitan el celular, ¿qué pasa? Algo muy importante, dice Cecilia, antes nos aprendíamos de memoria el teléfono. Si a mí me pregunta el teléfono mío, yo he estado, por ejemplo, en una consulta médica y me dicen su teléfono. O no sé si a usted le ha pasado que usted va al banco y le dicen ponga su cédula y a mí en la mano me hace. ¿Y por qué me tiembla la mano? De la cantidad de días que tengo que no escribo nada. Pero tengo los pulgares atrofiados porque... Si usted no me cree, mírese los pulgares y haga así. Para que se dé cuenta. Hay gente que no lo quiere ver, pero si usted se mira los pulgares, se están doblando. Ya dentro de poco tiempo, los niños van a nacer con los pulgares doblados. Eso se llama microevolución. Los pulgares preparados para el celular van a nacer. Y hoy nos reímos, pero así será. ¿Por qué razón? Porque nos hemos hecho codependientes. En este día, dada toda esta situación que les he presentado, ¿cuál es la respuesta de Dios para nuestra necesidad? La respuesta de Dios es la siguiente. Yo miraba este panorama y yo le decía, Señor, yo veo todo esto, estudio todo esto, comunico todo esto, ¿y cuál va a ser el resultado? El Señor en este tiempo nos está llamando a descansar en Él. Amén. A descansar en Él. La respuesta de Dios para la necesidad que yo les acabo de presentar con el síndrome del pensamiento fraccionado, la arena movediza de este tiempo de desierto que estamos atravesando, albergar pensamientos de derrota, dejar de congregarnos, oiga de todo lo que hemos hablado, de la pronta venida del Señor por el panorama tétrico que estamos observando. ¿Cuál es la respuesta de Dios para nosotros, sus hijos, sus hijas, que estamos esperando en Él? ¿Cuál es la respuesta de Dios para el que está desanimado? ¿Cuál es la respuesta de Dios para el que está en necesidad? Descansa en mí, dice el Salmo 23, verso 2, que Él promete llevarnos a verdes pastos para darnos descanso. Él promete llevarnos a esos verdes pastos para darnos descanso. Pero no es el descanso al cual tú y yo estamos acostumbrados. Descanso. El pastor está conectado con Dios. Yo sentía que necesitaba unas vacaciones. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Las vacaciones son maravillosas. Pero el descanso del que estamos hablando es un reposo en Él. Es entender que Él tiene respuesta para las necesidades que tú tienes. ¿Qué tú estás enfrentando hoy? ¿Cuál es la situación que te ha tocado? Hay un tema matrimonial. Yo te pido que cierres ahí tus ojos por un momento. Hay un tema matrimonial que te ha estado cargando, que ha provocado desánimo en tu vida. Ha sido la soledad. Algunos tienen dificultades con su pareja, otros tienen dificultades porque les hace falta precisamente la compañía. Algunos tienen dificultades por la falta de recursos, otros tienen dificultades por la abundancia de recursos. Ahora no saben qué va a pasar. Algunos tienen dificultades porque no está sucediendo nada, están aburridos, y otros están en dificultades porque por las enfermedades y tantas pruebas y situaciones están preocupados. Hay personas que están atribulados, cargados, desanimados, distraídos. Y Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante.
Si tú quieres ser un discípulo, debes aprender a obedecer. No puedes, escucha bien, no puedes caminar conmigo si no aprendes antes a aborrecer a tu padre, a tu madre, tu esposa, tus hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. Lucas 14:25. Te pido que sigas con tus ojos cerrados. Si tú haces un ejercicio que yo hice durante esta semana y buscas los comentarios aún más famosos de aquellos estudiosos de la palabra, todos hablan de Lucas 14, pero nadie del verso 25, 26 y 27. Muy pocas personas deciden asumir una postura con respecto a esta palabra de Jesús. Una gran multitud le seguía. Él se dio vuelta y le dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, hijos, hermanos, hermanas, incluso a ti mismo. Esto puede ser una razón de confusión para muchos corazones. Porque si el mensaje de Jesús es amor y restauración, ¿cómo Él me dice que yo tengo que aborrecerme incluso a mí mismo, a mis padres, a mis hijos? Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es dándole una enseñanza a través del mismo concepto que se utiliza con respecto al pecado. Hasta que tú no pongas las cosas en su lugar, no van a funcionar bien. Jesús te está diciendo: si yo no soy lo primero en tu vida y en mi lugar está tu padre, tu hijo, tu esposa, no vas a poder seguirme, porque el día que te pida algo, si eso no está de acuerdo con los intereses de tus hijos, no vas a poder obedecerme. Si eso no está de acuerdo con los intereses tuyos, no vas a poder obedecerme. Entonces, ciertamente hay que aprender a aborrecer aquello que me aleja de Dios, aún venga de la persona que más amo. Y si yo no estoy dispuesto a asumir esta posición, entonces no soy un discípulo, soy un simpatizante. En las elecciones pasadas de nuestro país, muchas personas votaron por simpatía, pero muy pocos por un compromiso nacional. Y esto es común, las personas se mueven según el ritmo que le toquen. Jesús dice: el compromiso superficial no tiene nada que ver conmigo. Y tú y yo no podemos andar con simpatías ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo personal, ni en lo familiar, porque entonces somos entes emocionales, eminentemente emocionales, que todo lo que hacemos, lo hacemos por lo que sentimos en el momento. Ahí con tus ojos cerrados, entiende que el Señor te está diciendo: ven y descansa en mí, recibe nuevas fuerzas, pero tenemos que caminar juntos. Tenemos que conocer a Jesús como ese buen pastor de nuestra vida. Tenemos que conocer a Jesús aprendiendo a estar cerca de Él en santidad y en íntima comunión con el Padre. Hay una alabanza maravillosa, no sé si Carlos la recuerda: Jesús, eres mi buen pastor. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.